Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Dimensión Canon, totalmente en vivo. Aquí les habla su amiga Susana Rowena en los controles del día de hoy. Y no vengo sola, como ustedes siempre saben. Aquí hoy día me acompaña mi inseparable compañera, la señorita Java Jones. Java, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo- bien, por fin ya pudiendo hacer este programa que hace algunas semanitas no pudimos hacer, pero esta noche por fin ya podemos estar junto a ustedes para desarrollar otro entretenido e interesante tema junto a Rowena. Claro que Y hoy día sí. una noche especial, Rowena, ¿cierto? Hoy día se celebra algo muy especial para los geeks, para los fanáticos de la Los literatura y de la Pottermore. fantasía. ¿Cierto? ¿Qué se Claro, celebra hoy? el Happy Birthday del señor Potter. El De- niño que vivió. del cual no hablaremos hoy, Sí, pero hoy día es 31 de julio, por el supuesto. cumpleaños de Harry Potter y de Neville Longbottom Sí, y la noche de la profecía. es un tema para tratar después todo lo Sí. las simbologías No, que tiene. Harry Potter No, da para muchos episodios. claro. Tiene Deberíamos hacer demasiada criatura mágica. uno por novela poco Sí, menos. Sí. sí, En todo, una serie. en todo caso, amiga, ¿cuál es el tema que nos trae hoy día? Todo caso de igual un tema más o menos oscurito, así como de esos que te gustan a ti, ¿Lo habré elegido ya que yo? sí, yo creo que este tema lo escogiste tú y no sé por qué me tinca. El ¿Piensas día de eso? hoy, chiquillos, sí, totalmente, porque es muy, muy, muy oscuro. Ya que el día de hoy, chiquillos, les vamos a hablar sobre un grande de la literatura, uno de los grandes, y padre también de lo que es la literatura del terror, de misterio, de la novela gótica, de la novela policíaca, cuya vida Claro. fue marcada por la tragedia. Fue muy trágica su historia. Generalmente todos los escritores buenos tienen vidas súper trágicas. El Por ejemplo, cliché. Es como un sí es cliché, cliché. por ejemplo, la madre de la literatura romántica, Jane Austen, que a pesar de que sus libros son tan bonitos, tan románticos, ella nunca se casó y también pasó hartas penas de amor y la pasó bien mal. ¿Para qué decir las hermanas Bronte, las que escribieron Cumbre Borrascosa, Jane Eyre también? Pues. No, si todo lo parece que mientras más mal la pasa el autor, mejor son sus novelas, como en este caso. Ya que Edgar Allan Poe vivió pero puras tragedias. Y su Maestro del hasta terror. maestro, máster del terror. Y su muerte, como su vida también, obviamente, fue un suceso como súper, como misterioso y hasta ahora sigue como generando muchas dudas. Y hay como muchas teorías también de su muerte, como que todos dicen, ¿qué le habrá pasado? Ya que es como tan rara la forma en que murió. Y él también es tan máster así de la novela de terror que inspiró a otros escritores tan grandes como Lovecraft, King y otro, hasta Conan Doyle, que escribió Sí, las novelas policíacas es que muchos también. escritores famosos y no tan famosos lo tienen como referente. Sí. Si ustedes leen una novela de Edgar Allan Poe, al tiro van a saber qué autor se basó en su autor. Por ejemplo, Stephen King, yo creo que es como el 90% de Edgar Allan Poe en sus libros, en la temática. Entonces, esta noche, como ya habrán deducido, vamos a hablar del enigmático, misterioso Edgar Allan Poe. Comencemos, ¿te parece? Sí, así que démosle nomás, vamos a empezar. Y vamos a partir, por supuesto, hablando de su vida. Él, como creador de algunas de las historias más aterradoras de todos los tiempos, ya que sus libros de verdad así como, dan como miedito. Sus historias son muy escalofriantes, historias donde se pueden encontrar cuervos muy malvados que hablan, personas encerradas detrás de las paredes,
muertes misteriosas y fobias pero llevadas al extremo, Edgar Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Hijo de una actriz inglesa, ambos padres eran actores, y también parece que sus abuelos, si era como de todo venía como todo un linaje de actores. Elizabeth Arnold Hopkins y su padre, David Poe, que después de un tiempo decidió abandonar a Edgar y a sus hermanos en 1810. Así que los dejó abandonados. El papito nomás se fue y dejó a su pobre madre con 2 hermanos más que criar. O sea, un papito Al año corazón. Papito corazón. Aparte que en esos tiempos no es como ahora que la mujer puede trabajar y defenderse sola, ¿no? En esos tiempos era trágico porque se quedó sin nada. Y el papá se fue nomás. Y al año siguiente, más encima, falleció su madre de tuberculosis. Y Edgar fue dado en adopción a un matrimonio escocés, ya que los amigos y gente cercana a ella tuvieron que organizarse qué iban a hacer estos 3 niños huérfanos. Así que tuvieron que separarlos y él se fue, separaron a los hermanos y cada uno se fue con una familia diferente, y Edgar se fue con un matrimonio escocés compuesto por John y Francis Allan, con quien desarrollaría como una unión muy fuerte con esta como madre adoptiva que tuvo en él, no así con su padre, que fue como menos conflictivo. El futuro escritor, don Edgar Allan Poe, pasó parte de su infancia en Escocia e Inglaterra, donde fue educado en buenas escuelas, ya que el padre en ese entonces tenía como una situación acomodada, así que él tuvo una buena educación. En 1920 estaba de vuelta en Richmond, donde su padre adoptivo recibió una cuantiosa herencia, ya que estaba como pasando unos problemas después como medio económico, y justo le llegó esta herencia, como le cayó como del cielo, del cielo, un bendecido. Bendecido, justo cuando estaba mal, le cayó esta herencia y se regresó a Estados Unidos y pudo volver a surgir. Y a los 17 años, Edgar Allan Poe se matriculó en la recién fundada Universidad de Virginia para estudiar lenguas modernas, pero solo duró un año en su intento, pues parece ser que, aparte que Edgar Allan Poe era un loquillo, pero loquillo, ¿cierto, Rubena? Así es. Mira, Rebelde. a él le gustaba harto el juego. eh, Como a todos, yo creo, los escritores, los artistas, les gustaba la parte bohemia, po, pero la parte bohemia tiene un lado no tan bonito, po. A él le gustaba como ya mucho, era como muy rebelde, le gustaba apostar, se portaba mal, ya el papá ya lo tenía aburrido ya de pagar todas sus deudas de juego, y ya después de continuas discusiones, ya por temas monetarios, provocaron que la relación ya con su padre adoptivo acabara y incluso lo terminara desheredando, porque ya estaba cansado ya de los derroches de dinero y la vida disipada que llevaba Edgar Allan Poe, ya de alcohol, droga, juego, o sea, imagínense, así mal, así las tremendas juergas que se mandaba él. Entonces ya el papá ya no lo aguantó más y ya cortó todo lazo con Edgar Allan Poe, así que lo dejó ahí como que él se aprendiera a defender solito, ya aburrido ya de tener que pagar sus deudas y de su vida ya tan disipada, ¿cierto, Rubena? Por supuesto que sí. ¿Qué más pasó con él después de todo? Mira, De esta vida loquilla. ya este loco, con los estudios tirados por la borda, no halló nada mejor que enlistarse en el ejército, po, en 1827, y ocupó un seudónimo, Edgar A. Perry. Porque como tú dijiste, amiga, po, este cabro le debía mucha plata a mucha gente y no quería ser descubierto, po, porque ya no contaba con la ayuda del papito que me ponía la billetera, po. No, pues ya se aburrió ya. Exacto. Pero es en este mismo momento cuando él comienza a dar sus primeros pasos también en la escritura, po. Y bajo el seudónimo Un Bostoniano, publicó un primer libro de poemas
Y como te imaginarás, Java, este libro pasó desapercibido, sin pena ni gloria. Después, este siguió siendo un loquillo. En 1829 dejó el ejército y se inscribió en una academia militar, la de West Point, en donde destacó como un cadete. Sí, parece que tenía dedos para el piano. Pero, más que por el desempeño militar, destacó entre su equipo porque él les contaba muchas historias a sus compañeros, en donde los villanos siempre eran los sargentos, que les caían mal, los oficiales menos populares, y se empezó a destacar por eso y a empezar también a escribir historias de esta índole, pero no todo podía ser color de rosas para Edgar. Fue en esta misma época en donde fallece su madre adoptiva, Frances Allan, y me vas a creer que también fue por tuberculosis. Otra vez la misma enfermedad. Exacto, la misma enfermedad que se llevó a su madre biológica. Es importante destacar que también antes de entrar a la academia West Point, Edgar se mudó a vivir con su tía María Clem, su prima Virginia y su primo Henry, que vivían en Baltimore. Ya empezó un estado depresivo porque igual fue bastante triste la historia, porque la madre adoptiva también tenía un fuerte vínculo con Edgar y ella pidió verlo antes de su muerte, pero se dice que su padre adoptivo no lo dejó y él también quería verla. Entonces hubo también una despedida que nunca pasó. Sí, qué triste. Pero es que ya el papá con todo lo que hizo, como que ya lo hartó demasiado. Ya yo creo que ya quiso cortar todo vínculo con él. Claro, claro, pero bueno, esto lo ayudó a que se sumergiera en una depresión, en una rebeldía que acompaña estos estados depresivos. Y un año después, ¿cachai? Eh, consiguió que lo expulsaran de la academia, en donde la academia le iba, entre comillas, bien. Pero este en realidad lo quiso como un acto de rebeldía, porque él quería dedicarse ahora 100% a la literatura. Y de hecho, inmediatamente desde que salió, publicó el siguiente libro llamado simplemente Poemas. Y de hecho fue financiado, porque él no tenía tanto dinero, por sus antiguos compañeros de la academia. Ellos le sacaron el libro. En tanto también él se dedicaba a la escritura. Su prometida que tenía en ese tiempo, una mujer llamada Sarah Reuter, se casa con otro hombre. O sea, lo dejó. Sí, puras cosas malas, sí. Sí, era como una tras otra. Sí. Pero me voy a creer que eso no le afectó tanto porque cuando Edgar igual se mudó a Nueva York después de estar en West Point, la tía, con quien vivía allá en Baltimore, le escribió diciendo que su prima Virginia, que estaban pasando por problemas económicos, se mudaría a vivir con otros parientes. ¿Puedo esto? Mar- Sí, 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 te ok. escucho. Ya, es que me caí un poquito. Ya. Mira, en todo caso, este tema con Edgar era como literalmente una persona cuando le hacen mal de ojo, ¿o no, amiga? ¿Qué piensas Sí, tú? estuvo mal. Porque no sé qué le pasa una tras otra, pero es que igual es como que se portó como muy mal al principio, como que Sí, tenía una rebeldía innata en él. exacto. Pero bueno, este cabrón les contestó a que la prima no se podía ir porque estaba enamorado de ella, pues. Así que lo fue a buscar Mm, a ella y a la suegra. Y fue así como el 22 de noviembre de 1835 Edgar y Virginia contrajeron matrimonio. Ojo, acabo de entrar en datos polémicos. sí, Que yo creo que mucho. sí,
¿Cuántos años tenía la enamorada? La pareja se quedó a vivir en Baltimore y Edgar, tal como lo prometió, se hizo a cargo tanto de su esposa como de su suegra. Pero a pesar, en todo caso, Ujú. de que a los 13 años, igual para nosotros como muy, muy descolocante, en esa época, No, para entonces, nada. simplemente hasta los 14 años a veces las casaban con tipos muy viejos. Entonces era como normal que a los 16 generalmente ya era una edad como, entre comillas, ya como normal para casar a las mujeres, Claro que sí. o aunque no No, quisieran, como a los pero, 13, como a los 13, pero, como la edad de Virginia. pero sí, pero a él se le fue la mano porque 13 ya era mucho ya. Exacto. En todo caso, amiga, las dificultades económicas que tenía Alan lo siguieron acompañando a lo largo de la vida, ya que al igual que en estos tiempos muy pocos pueden ganar la vida como escritores. Por lo general tienen que tener más de un trabajo y el escribir es como el lado B de la persona. Sí, Edgar, ¿cachai? Que trabajaba de manera esporádica en revistas, en diarios, pero dicen que este personaje igual tenía súper mal carácter y que las rabiosas críticas, eh, como te decía, no aguantar a los demás, paraban en seco la oportunidad de hacer crecer su carrera dentro del ámbito donde él se desempeñaba. A la vez, él se ganaba la vida escribiendo artículos y cuentos para diarios y revistas, pero la paga era insignificante, eran como $1. O sea, si bien en esa época $1 era plata, pero no era suficientemente para sobrevivir un mes, po. sí, sí. Es como en estos tiempos que ser escritor tampoco no es como muy bien remunerado. O sea, los escritores que ganan bien son los escritores ya que son casi bestsellers, o sea, que venden muchísimos libros. Y Por en esa supuesto. época, más todavía que él recién se estaba haciendo conocido, entonces haciendo su artículo y revista igual ganaba poquito. Y entonces él como que intentaba tratar de salir adelante con esta familia que tenía y se cuenta que entre todo su intento para conseguir trabajo estable, incluso llegó a tener una entrevista con el mismísimo presidente, Mr. President de ¿En los Estados serio? Unidos, John Tyler. Pero para variar, porque Edgar Allan Poe era un loquillo, entonces obviamente se dice que llegó a la entrevista medio tomadito, en ebrio. Y algunos Ujú. dicen que tuvo suerte de que justo el hijo del presidente lo viera antes de entrar y le dijo que volviera otro día. Y obvio que no volvió después porque tremenda Y equivocación de él. Pero exacto. era un loquillo. Para entonces ya Edgar Allan Poe ya se había aficionado ya a la bebida, que era como muy, muy, muy bueno para tomar alcohol. Y su inestable vida y principalmente su mala economía, era muy malo también administrando el dinero, le llevaba como a la frustración y el alcohol era como la mejor forma de ahogar todas las penas que tenía, este estado como depresivo constante que tenía. Este alcoholismo también se incrementó cuando en 1842 Virginia, quien tenía una bonita voz y cantaba frente a su marido y su madre, una vez haciéndole como una presentación para tratar de alegrarlo, tosió y adivinen qué escupió. Sangre. Sangre. O sea, volvía de nuevo el gran yugo de Edgar Allan Poe de la tuberculosis. Entonces su ultra jovencísima esposa empezó a padecer la temida enfermedad que lo perseguía, que era la tuberculosis, con la cual habían muerto ya anteriormente su madre biológica y su madre adoptiva. En el En fondo, los años, en el fondo las mujeres que más amó o más amaba en el momento tuvieron esa enfermedad, las sí, 3 seguidas. sí, como que esta enfermedad como que lo perseguía en su familia como en su vida. Después los años siguientes del escritor fueron como entre cuidar a su esposa, la escritura y el alcoholismo, o sea, mal, o sea, tenía a su esposa enferma, tenía que encontrar trabajo, tratar de producir dinero, aparte se entregó al alcohol,
y ya una vida totalmente así como bien descontrolada. Y en enero de 1845, el periódico Evening Mirror publicó un poema de Poe llamado El Cuervo, el cual obviamente fue un éxito inmediato e hizo que su autor fuera una celebridad, lo hizo como muy, muy popular. Pero a pesar de todo lo popular que comenzó a hacer Edgar Allan Poe, que empezó ya a catapultar más su carrera, solo recibió $14, imagínense, Nada. a pesar de que igual, nada, o sea, muy poco. Con este dinero, la familia se muda a Nueva York para que Edgar pudiera moverse más dentro del mundo de la literatura y pudiera poder obtener mejores oportunidades. Es en esta ciudad, ya que el 30 de enero de 1847 muere su joven y amada esposa Virginia. Algunos estudiosos dicen que la muerte de Virginia también fue como ya el detonante ya para que para Poe ya, para que ya su vida ya como que ya llegara a lo profundo, ya al abismo absoluto. Porque las tres mujeres más importantes de su vida habían muerto de tuberculosis. Y aparte él luchaba, escribía, y a pesar de que ya era popular, no tenía el reconocimiento profesional que él quería. Entonces todo eso sumergió al escritor en una depresión, y que como todo depresivo pensaba que no valía nada, y que su vida no valía nada, y pura tristeza, amargura, desolación. Claro, en el Se círculo sentía horrible, vicioso. el círculo vicioso de la oscuridad de la depresión. Y a partir de entonces él, que empezó a ser más reconocido, pero no al nivel que él quería, seguía siendo muy pobre. Entonces iba de un lugar a otro, al mismo tiempo cortejó a varias mujeres, porque igual era, como les decíamos, como un loquillo, vivía la vida al máximo, o sea, tomaba alcohol, o sea, mal. Y aparte empezó a cortejar a varias mujeres como Helen Whitman, ya que él necesitaba también, vio como tenía mucha falta de dinero, entonces vio como una salida, empezar como a cortejar a una mujer que fuera más o menos rica, que también lo pudiera apoyar a él económicamente, pues, y ayudar. Entonces, por eso empezó a cortejar a esta mujer Helen Whitman, que era una rica poetisa, una heredera con bastante dinero, e incluso estuvo a punto de casarse con ella. Pero cuando la madre de ella intervino, pues, diciendo, obviamente, ¿cómo te voy a casar con este hombre que bebe, que es como Como lo peor de un lo peor. problema, es como lo peor de lo peor? Obviamente la mamá le dijo, no, te casís con él. Y le dijo, ya, si te ama tanto, le dijo, la mamá le dijo, exijo como requisito de que él renuncie a todas las propiedades tuyas, todas las propiedades de su esposa. Entonces Poe dijo, no, se sintió como insultado en su orgullo de que la madre de su prometida, de su futura prometida, dijera de que se podían casar, pero él no iba a tener derecho a la herencia. Entonces él rompió el compromiso, así que dijo, no, así no. Pero amiga, ya va. Eso ¿Mm? que en el fondo igual quería decir que Poe estaba interesado más en la plata que en la prometida, po. Sí, pues, ya que igual iba a vivir bien, o sea, eso era si a la prometida le pasa algo, pero él iba a vivir cómodamente si la prometida era de mucho dinero, pero no, él dijo no. No quiero que me quiten la herencia. Entonces, obviamente, el compromiso se rompió porque la suegra dijo, no, este debe ser como un interesado, algo así. Entonces se rompió el compromiso, ya que en todo caso, al igual, por lo que se dice, él necesitaba una rica heredera, una mujer con dinero para que lo apoyara, ya que él no ganaba casi nada, escribiendo como escritor. Poco después también Poe contactó también a su prometida de la juventud, a Sarah Royster Reynolds, que ya era viuda ya, y también se comprometió con ella, más encima, desde Richmond. Edgar Allan Poe partió a Nueva York para encontrarse con su antigua amada, pero nunca llegó a su destino. O sea, tenía un plan B, por si acaso. Sí, no, y de hecho, algo que
hay que mencionar de Edgar Allan Poe también, con este tema de los cuentos ahí oscuros, la novela gótica, es que se dice que él también tenía una capacidad profética y es por esto que sus novelas después reflejaban lo que iba a pasar y que es exactamente lo que le pasó a él y que por eso nunca llegó al destino, po. Por ejemplo, hay una teoría que dice que Poe tenía una enfermedad cerebral y que le provocaba visiones y estas estaban alteradas de la conciencia, ¿cachai? Haciendo que él pudiese ver las cosas como adelantadas y que obviamente nadie más la tenía, po. Hay varios casos, pero vamos a nombrar dos específicos para no alargarnos, po. Por ejemplo, en El misterio de Mary Rowell, una guapa vendedora de cigarrillos que es asesinada en un suburbio, está basado, podría decirse que estuvo basado en un hecho real, porque él la escribió y pasó un caso muy similar, pero se cambian los lugares. De Nueva York, por ejemplo, se reemplazó por París. Y Poe, cuando escribió y describió al asesino, ¿cachai? Lo escribió como un hombre moreno, oficial de la marina. También visualizó un aborto clandestino por ahí, la muerte horrible. Y de hecho, fue tal cual como pasó después del crimen. De hecho, el autor fue considerado sospechoso por casi la exactitud del relato al crimen posterior. Y súper heavy el caso. La otra extraña coincidencia, ¿cachai? Fue la de Arthur Gordon Pym y el Mingonet. En su novela, ¿cachai? Poe cuenta que un grupo de personas se encuentran en un barco a la deriva, desesperadas, sin comer durante días, y que finalmente, igual que en, en los casos de supervivencia extrema, ¿cachai? Se sortean quién se va a sacrificar para poder alimentar al otro, de recurrir al famoso canibalismo. Y 46 años después de la publicación de este libro, el famoso yate Mingonet, con sus 4 tripulantes, naufragó. ¿Y me vas a creer que vivió la misma situación? De hecho, amiga, después de 2 semanas sin comida, los náufragos se tuvieron que sortear quién debía sacrificarse para salvar al resto. Y el perdedor, ¿me vas a creer que fue un grumete que se llamaba Richard Parkett? Y adivina cómo se llamaba el personaje que le tocaba la mala suerte en la novela de Poe. O sea, que él como que prácticamente tenía como sueños proféticos, una cosa así de que veía situaciones Claro, futuras. y escribía literalmente, y esto pasó, no sé, po. El libro se publicó en la historia 46 años después, po. Es por esto Mm. que, de hecho, sus lectores, y de hecho lo dijo el propio Lovecraft en una de sus entrevistas cuando dijeron quiénes son sus referentes y él nombró a Poe, dice que solo describió una de las cuantas posibilidades de cómo podía terminar el autor, por la extraña muerte. No sé si tú hayas hablado igual de esta o hayas escuchado hablar de esta muerte que es como más conspiranoica, porque tiene muchas aristas, muchos misterios, po, amiga. Sí, acá viene ya que su vida fue como tan extraña, llena de excesos, de rebeldía, también como algunos escritores que vivió en la pobreza, eh, un loquillo también. Sí, era muy rebelde, pero era como muy particular, y a veces como son los artistas más brillantes, era como que no era como de este mundo, su mente estaba como en otra, vibraba como en otra frecuencia, era como diferente. Entonces por eso también él podía crear estas historias tan extrañas, pero tan macabras, oscuras. Y aparte que Poe, como que yo encuentro que él podía ver la naturaleza maligna, humana, pero de una manera como tan vívida,
No sé si le ha pasado a las personas que han leído o escuchado algo de la obra de Poe, que es la manera de describir las situaciones y las reacciones del ser humano son como súper extrañas, como que él ve este lado como maligno que tiene como el ser humano y como que lo plasma de una manera así como súper interesante, como de estudio también. Por eso yo creo que igual a Stephen King, yo creo que él se basa como 100% en este escritor, Y él también ha por la manera, dicho, King sí, también ha dicho que tiene como grandes referentes a Poe. sí, porque por eso las personas que no han leído un libro de él, léanlo, chiquillos, son muy buenos, muy, muy buenos, léanlos, se los recomiendo. Y así, como extraña fue su vida, extraña también fue su muerte, ya que como sus relatos también, así como de misterio y situaciones media extrañas, el 3 de octubre de 1849, Poe fue encontrado tirado en las calles de Baltimore, fuera de la taberna Gunners Hall. Unos hombres que llevaron una taberna cercana andaban por ese lado, cerca de esa taberna. Lo vieron, vieron a este hombre que andaba como vestido medio raro, delirando, y lo reconocieron como el escritor, como Edgar Allan Poe, y ya que llevaba puesta ropa que como que no era suya y estaba como muy sucio, estaba como muy, muy, muy desasiado y muy extraño. Entonces ellos lo reconocieron y después lo llevaron a un centro de salud. Y la muerte de Edgar Allan Poe se produjo el 7 de octubre de 1849, cuando el escritor contaba apenas con 40 años y estaba a 10 días de casarse, Con la ya que prometida sí, de su con juventud, la, po. con la prometida de su juventud, y había estado siempre rodeado como de gran misterio, ya que Joseph W. Walker, que fue la persona que lo encontró, dice que él estaba como muy angustiado. Esta persona que lo encontró mientras andaba divagando y vagando por Baltimore, cerca de este pub, y dice que estaba como muy angustiado y necesitaba ayuda inmediata. Él le preguntó a Poe si conocía como a alguien cercano con quien pudiera contactarse, y él mencionó a un editor llamado Joseph Snodgrass. Walker le escribió a Snodgrass una carta pidiendo ayuda, en la que le explicaba que Poe se encontraba en muy mal estado, y apenas se reunió con Snodgrass, quien se apresuró a llegar a la taberna donde tenían a Poe, cruzando la ciudad bajo toda la lluvia otoñal de octubre. Posteriormente declaró que la carta decía que Poe se encontraba como en un estado como de intoxicación bestial, o sea, estaba como súper enajenado y como muy extraño, oído, y el escritor fue llevado al Hospital Universitario de Washington, donde murió a las 5 de la mañana, el domingo 7 de octubre. En ningún momento, Edgar Allan Poe tuvo como la lucidez necesaria para decir qué le había pasado, porque hubo como un lapso de tiempo donde él estuvo como desaparecido y nadie tenía idea de dónde estaba o qué había pasado, hasta que lo encontraron vagando cerca de esta taberna, donde lo encontró este hombre y después llamó a este editor, ¿ya? Y nunca supieron qué pasó, o sea, cómo fue que Poe desapareció así como por arte de magia y después aparece en ese estado tan raro. Y en la carta de Joseph Walker a Joseph Snodgrass decía que había un caballero que andaba muy mal vestido en el cuarto distrito de Ryan y que se hacía llamar Edgar Allan Poe y que aparentaba estar muy angustiado y dice ser conocido de usted. Este como el tono de la carta que le mandó Walker a Snodgrass, y le aseguró que necesitaba su ayuda inmediata para que se apresure. Esa fue como la carta que Joseph Walker le escribió a Snodgrass.
en esta declaración, una declaración que dio posteriormente Snodgrass, dijo que Poe se encontraba en un pésimo estado, que estaba despeinado, demacrado, sin bañarse, o sea, sin lavarse, y que tenía como una mirada vacía, como sin brillo. Y su ropa, la que llevaba en ese momento, aparte que no era de su talla, era una ropa que le quedaba más grande. Y aparte estaba desgastada y llevaba solamente como una camisa sucia, sin chaleco, y zapatos sin lustrar, o sea, iba sumamente mal vestido con ropa que no era suya, o sea, raro. ¿A dónde estuvo Allan Poe? ¿De quién eran esas ropas? Y Snodgrass decidió llevarlo al hospital de la Universidad de Washington, donde le atendió el médico de guardia, el doctor John Joseph Moran, que dio una detallada descripción sobre su apariencia de aquel día, que concordó mucho con la que dio Snodgrass, que era que estaba como muy desasiado y con ropa que era como, no era de él, o sea, se notaba que era como muy grande y desgastada, ¿cierto, Rubena? Sí, totalmente, pero ¿te parece, amiga Yaba, que antes de seguir podamos saludar a nuestros amigos que nos están acompañando en el Sí, chat? démosle. Parte tu amiga. Muchos saludos para Lupe Zapata, para nuestro estimado amigo de Radio Altaris, muchas gracias por acompañarnos, nuestro estimado Andrés Cruzado, El fan número como uno siempre, de como siempre Dimensión Canon. acompañándonos, muchas gracias. Doña Nicoloses, bienvenida, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Quién más? Rubén. Mira, estaba también Michael Sandrino. Connie estaba también por ahí. Sí, Con también. A Lupe creo que la mencionaste. Sí. Y bueno, a todos los amigos también, Víctor Platters, que hoy día no nos pudo acompañar, pero que siempre está atento Chayera también. a nuestras 69, transmisiones. 69. Y Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos claro, en esta a noche. los amigos también que se van a seguir sumando después a escucharnos por diferido. Y recuerden que en la descripción de este video tenemos nuestras redes sociales. También pueden encontrar estos podcasts en Spotify para que después los puedan, mientras estén haciendo las cositas, relajado, en vez de poner reggaetón, ponen los relatos de Dimensión Canon. Voy a todo esto hablando de reggaetón. Punto aparte, hoy qué terrible Metallica se me cayó. Qué terrible. Yo creo que fue un abuso a mi oído esa versión que hizo J Balvin de una canción de Metallica, qué horrible. Eso da para, eso es traumante, como da para una historia de terror, no sé, qué horrible. Esto es como punto aparte. Claro. Si quieren escuchar algo terrorífico, escuchen eso. Sí, y por favor no lo escuchen. Háganse un favor y no escuchen esas cosas. No. Y lo otro también, pues en las descripciones de los videos tenemos nuestros canales amigos, como Planeta Mutante, Sí. el canal del gatito de ZR, que ya debe estar ZRX. preparándose. Eso mismo, ya debe estar No, preparándose para su mes, pues. Por eso no está acá. no nos acompaña esta noche, yo creo, porque ya estamos a punto de agosto, entonces está preparándose para empezar ya a hacer sus diabluras ya de agosto, ya como buen gato que es, se va a desatar ahora en agosto. Totalmente. También, Y a los también muchos saludos. Dale, ya. Disculpa, Rubén. No, como dije también a Radio Altaris también, para que lo escuchen también en su canal de Twitch, que tiene una radio que coloca música de anime, también hace entrevistas también por Instagram. Súper bueno para que también vayan a Radio Altaris, chiquillos, que los recomiendo. A todos los fanáticos del anime y también para que se diviertan un rato también. Totalmente. Muy entretenido. De nuestros amigos Arthur Shinigami y Duke Sable, que también nos acompañan a veces. Muchos saludos también para nuestros amigos mexicanos. Muchas, esperemos que estén muy bien y que podamos hacer una nueva colaboración juntos también con ellos. Por supuesto. Y después del trauma del reggaetón de Metallica. Oh, no sé, ese es un terror máximo. Mis oídos todavía se sienten profanados.
Es tan terrorífico que Dimensión Canon no lo va a tocar. No, no, da demasiado miedo. Exacto. ¿Te parece que volvamos con el tema que nos, que nos reunimos hoy? Sí, sigamos, ahora sigamos, démosle, Vamos a sigamos seguir con analizando un Don poco, Alan. claro, la muerte de Don Alan. Mira, tú contaste que hasta se lo llevaron al hospital, que lo encontraron ahí, no saben cómo, y estaba tan mal que lo llevaron al hospital. A él, a Edgar, se le negaron las visitas, de hecho, y fue confinado en una prisión que en realidad era, o sea, en una habitación que asimilaba mucho a una prisión, porque las ventanas tenían barrotes, era bien oscura, y de hecho era una secta que como que tiene el segundo de raciocinio. Bueno, otras personas viene un poco más como un día, horas, pero él tuvo como un segundo de raciocinio y fue lo último que pudo decir. Este mito urbano, ¿cachai? Se ve acrecentado, que son dos causas también que en esos tiempos lo ocupaban para cubrir de manera elegante, de manera bonita, a los fallecidos por algún tipo de adicción a las enfermedades derivadas por el alcoholismo. Igual aquí aparecen teorías de actores. eh, Dicen que en el hospital donde lo trataron no encontraron pruebas que su estado se debiese al alcohol o alguna droga, así que como que esta la baja. Teorías raras respecto de a qué le pasó a Edgar Allan Poe. Creo que él al final terminó como viviendo su propia historia de terror como escritor, al final terminó en su propio cuento. Una cosa así. Exacto, terminó Eh, atrapado en su propia historia. Hay otra versión también que dice que la causa de la muerte eh, pudo haber sido, no sé, algún amigo de la Academia Militar de West Point, donde pudo haber tomado una copa con alguno de ellos y salió borracho a la calle y lo robaron y lo golpearon y por eso terminó donde terminó cerca de este pub también. Otra teoría también que elude al alcohol, ya que Poe, a pesar de que era muy alcohólico, bebía mucho, él era muy poco tolerante con el alcohol, o sea, él tomaba 2 copas de alcohol y ya terminaba mal. O sea, O sea, al tiro se era un alcohólico económico. sentía un alcohólico económico, o sea, no necesitaba una botella entera, sino que con 2 copas de algo ya terminaba mal ya. Al tiro de emborrachado máximo. Así. Entonces, y aparte que durante toda su vida tuvo este problema de alcoholismo una y otra vez, entonces nunca lo pudo dejar, por más que trató, como que ahí estaba su espinita del alcoholismo. Pero justo en el momento en que llegó a Baltimore, dicen que era parte del movimiento como por la templanza, como que justo fue como su momento como reflexivo, y él se unió como a este movimiento, como de más puritano, el cual se unió después de la muerte de su esposa, y que en este grupo similar como era como Alcohólicos Anónimos de ahora, pero algunos de sus amigos dijeron que tal vez él pudo haber bebido de todas maneras, que seguramente alguien de ese grupo lo llevó a la tentación, lo incitó a beber Al lado oscuro. y lo llevó al lado oscuro y al alcohol que él había renunciado después de un tiempo y terminó mal, pues, o sea, lo llevaron a beber y después de este tiempo supuesto de la abstención que tuvo, terminó mal, terminó botado en la calle, con fiebre, delirio y una locura como temporal y terminó así con un triste final en el hospital. O sea, eso dicen que seguramente por culpa del alcohol terminó como botado en la calle vagando y hablando de incoherencia, con un estado como de enajenación absoluta. Pero lo malo de esta teoría es que tiene un punto en contra, que se dice que hay estudios realizados en épocas modernas que examinaron cabellos del cadáver de Edgar Allan Poe y dice que no encontraron rastro de intoxicación alcohólica. Así que puede que no, por su fama de alcohólico nomás lo hayan atribuido que fue el alcohol, pero puede que no haya sido esa la causa.
Otra de las teorías de la muerte del escritor dice que pudo haber sido por envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Dijo un experto en salud pública allá por 1999, Albert Donay, dice que usó también muestras del cabello de Poe para identificar metales pesados que suelen quedar en el cuerpo cuando alguien muere por envenenamiento por monóxido de carbono. Dice que aunque los estudios no fueron concluyentes, el experto dice que encontró igual pistas posibles que apuntaban al gas que se usaba para eliminar el interior de los edificios del siglo XIX. Así que dicen que pudo haber muerto por envenenamiento, En todo, no, por envenenamiento de monóxido de carbono. en todo caso, amiga Yaba, el envenenamiento, por ejemplo, con metales, con gases raros, durante el siglo XVIII, XIX, era como común. Tú veías ahí, era tan solo ver los maquillajes de las personas, ¿cachai? O las cosas que utilizaban, que al final se iban muriendo y no sabían de qué, pues. Y al final, ahora con los estudios, se llevaba a la conclusión de que eran envenenamientos prolongados y que esos envenenamientos causaban todas las demás enfermedades eh, secundarias, po. Y al final las enfermedades secundarias mataban a las personas. Sí, es que igual por esa época tenían unas modas como muy raras, porque no recuerdo ni qué eran las que se echaban en las mujeres como de 1800, por ahí. Como no sé si eran los dientes para que se vieran más blancos, que era como un veneno así, una súper mortal. No recuerdo en este momento cómo se llamaba. O por ejemplo, los Pero era, maquillajes eran toda a base de sí, plomo eso, también. los maquillajes también. Sí, tenían plomo y otros metales pesados. Entonces las mujeres se lo colocaban en sus rostros y todo porque la idea era verse lo más pálida posible y para verse mejor. Pero al final se terminaban contaminando y terminaban falleciendo por las cosas que ellas mismas se colocaban en su cuerpo como para llamar la atención. Mal. Incluso hasta en las paredes, porque me acuerdo que estuvo un tiempo de moda pintarlas, que no recuerdo con qué era, como líquido verde Rowena, no sé si tú sabes qué era. Sí, Que y hubo parece que una, también era plomo. También no tenía sé plomo. si era, Pero era algo así, pero como súper que ultra tóxico. sí, como que en esa época el plomo lo ocupaban para todo, así era como la Sí, aspirina, ay, estoy enfermo, aspirina, ¿te duele algo? Aspirina, sí. el famoso cetamol ahí, era Así que como aspirar metales para todo. pesados por todos lados. Y ahora vamos a justo esa teoría, envenenamiento por metales pesados. Los estudios también de DNA revelaron que el cuerpo de Poe presentaba una acumulación de mercurio en niveles muy elevados. Es que en esa época, por lo que le decíamos con Rowena, igual ocupaban el plomo y estos metales pesados como para todo. Entonces era como común que las personas también murieran como por estas causas. Aparte que no se protegían para nada, incluso las personas que hacían los relojes, no sé si ellos ocupaban mercurio, no recuerdo ahora, pero tampoco se protegían, o sea, no, nada, o sea, ellos como que absorbían todos estos metales pesados en sus cuerpos. Entonces también era como causa de fallecimiento. Aparte que la parte de la salud tampoco no era como, en esa época no eran como muy limpios que digamos. Recuerden que no había como agua potable en todas las casas, incluso ni siquiera había agua potable, por lo que recuerdo. Cañería, como nosotros la conocemos, ni baño. Así que en una época no era como muy buena para vivir. Según, sí, no, sí. No, yo no hubiera podido vivir en esa época, sin baño, no. Era como un lujo, incluso ni siquiera había. Según Sempner, que es el curador del Museo de Poe, es posible que se vincularan con una epidemia de cólera a la que el escritor, como en esa época igual pasan como muchas cosas, quedó como expuesto a mediados de 1849 en Filadelfia y su médico le recetó calomelano o cloruro de mercurio. Y seguramente él tomó y por eso tenía esta alta concentración de mercurio que encontró este experto en el cuerpo de Poe. Aunque eso podría explicar las alucinaciones de los días anteriores de su muerte,
la concentración, si bien era alta, se considera como 30 veces inferior a los niveles de envenenamiento. Que igual, dicen que puede haber sido como una de las teorías, pero igual. En esa época igual tomaban cosas tan raras. Exacto, de hecho los mismos remedios literalmente te mataban. Sí, sí, incluso para que ustedes vean el nivel de cómo eran en esa época, no recuerdo hasta qué año, pero incluso cuando operaban ni siquiera se lavaban las manos. No, Imagínense, no se lavaban las manos, incluso no me recuerdo qué médico dijo que había que lavarse las manos y para no contaminar la escena, el lugar donde han operado y los demás, al médico que dijo eso, que había que lavarse las manos y todo por limpieza, poco menos que lo tildaron de loco, sí, casi lo lincharon, o sea, que casi lo lincharon, imagínense. Así que imagínense el nivel de salud, o sea, la gente la operaban y a la mujer, ejemplo, cuando iban a tener los hijos, era así nomás, o sea, sin anestesia, sin nada, de forma ultra natural. Muchas mujeres se morían en el parto también por lo mismo, porque no toda la manipulación, nadie se lavaba las manos en nada, o sea, no, mal. Entonces uno se podía, era como tan diversa las causales por las cuales uno se podía morir. También dicen que pudo haberse muerto por rabia. Esta teoría de la muerte de Poe dice que en 1996, en una conferencia de patología clínica, se entregó a diversos médicos una lista como de pacientes anónimos, asociada como una lista de síntomas para que ellos elaboraran como su propia hipótesis posible, como un juego se podría decir, para que cada doctor como que elaborara su hipótesis. Y a Michael Benítez, un cardiólogo de Maryland, recibió la de Edgar Allan Poe, un paciente de Richmond, quien había llegado al hospital por letargo y confusión. Y en pocos días sufrió delirio, alucinaciones visuales y enormes variaciones en el pulso y una respiración agitada. En 4 días, el tiempo de promedio de vida de una persona una vez que comienzan los síntomas de infección de rabia, el paciente estaba muerto, y Benítez concluyó que el paciente anónimo era en realidad Poe, porque, o sea, le pasaron este expediente que decía EP, y él, por todos los síntomas, eh, dijo, o lo sea, asoció. concluyó, lo asoció que era Edgar Allan Poe, y dijo que había muerto de rabia, ya que era un virus que era como muy común en el siglo XIX, también por las condiciones ultra insalubres. Eh, Benítez desarrolló su hipótesis en un trabajo académico publicado en septiembre de ese año. Sin embargo, el cuerpo de Poe no presentaba ninguna mordedura, así que igual es como va, no, es como raro que haya muerto de rabia. ¿Qué otras teorías tienes tú, Rubén, así como tan extraña y misteriosa respecto a la muerte de Edgar Allan Poe? Sí, igual un poquito hablando como de la rabia, ¿cachai? Igual los síntomas fueron como muy rápidos, po. Pero si no tenía mordedura es como, puede ser, pero no puede ser. Es como bien, bien interesante esa teoría. Pero, amiga, el secuestro, o sea, la teoría del fraude electoral que fue secuestrado para poder realizarlo, no sé si tuviste la película Pandillas de Nueva York, que trabajaba el DiCaprio ahí. Sí, 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 la vi. Ya, en esa película hay una escena en donde relata un hecho común en esta época, justo en la que vivió Poe, en donde secuestran a personas que son solitarias cerca de la fecha de elecciones y empiezan a cambiar su apariencia y la intoxican con diferente alcohol, con drogas, eh, para nublarles las conciencias y les van cambiando de ropa. En la escena de la película les cortaban el pelo y lo llevan a botar una y otra vez. En uno le cortaban el pelo con barba, después lo llevaban de nuevo, lo volvían a drogar, todo el cuento, y le quitaban la barba. Y hacían todas las veces que fuera posible, cambiadas de ropa, que corrito va, corrito viene, literalmente todo un set de maquillaje para que el sujeto que secuestraron votara, no sé, pues de unas 2 a 5 veces, Muchas veces. claro, muchas veces para el candidato en el fondo donde las pandillas estaban coludidas con este candidato, po. Y Como, justamente en Baltimore, en esa época, era un lugar
donde el secuestro para cometer fraude electoral era demasiado habitual. Y Walker también encontró a Poe en uno de los lugares donde los pandilleros solían deshacerse de sus víctimas. De hecho, se dice que como este personaje tuvo una rehabilitación del alcoholismo, pero todo alcohólico rehabilitado tiene una tolerancia menor al alcohol, porque igual tiene sus órganos dañados. Sí. Entonces, ¿qué Le va pasa? peor. Claro, le fue mucho peor con esto, porque ya lo llevaron al estado de conciencia nula. De hecho, en 1870, otro biógrafo del escritor recibió varias cartas que indicaban que Poe había muerto por esta causa, y una de ellas era de un académico de apellido Hopkins, que se detalló, abro comillas, aquí se cree que una de estas pandillas atrapó a Poe, lo secuestró, lo atontó con el alcohol y lo arrastró a botar, y luego lo dejaron a la deriva para que muriera, porque ya cumplió el objetivo. Además, que el día en que se encontró, como yo les decía, el escritor de las calles era un día pasado a las elecciones, y el nombre que él repetía cuando lo llevaron al hospital, ¿te acuerdas cuál era el nombre? Que era con S. Que era, no, nada que ver, Reynolds, que era Reynolds ahí. Reynolds. Una y otra vez era uno de los candidatos que estaba en la papeleta, se dice. Entonces como que ahí empezaron a unir piezas de rompecabezas. Pero como te digo, la muerte de Edgar sigue siendo un misterio y esta teoría no está 100% confirmada, por eso sigue siendo un misterio. Otra de las teorías que me hablan es que hubo un tumor cerebral. Y es una de las teorías más recientes sobre la muerte del escritor. Y de hecho es algo también que puede explicar el comportamiento extraño los días anteriores a su muerte. Él fue enterrado en Baltimore en una tumba de bajo perfil, de hecho, con una ceremonia en que asistieron solo 7 personas. Pero 26 años más tarde igual hicieron una escultura a la entrada del cementerio. Y cuando movieron el ataúd, que después vamos a hablar de su desentierro nuevamente, que fue igual súper trillado, dijeron en los periódicos que el cerebro de Poe, en realidad el tejido cerebral que tenía, que era uno de los primeros en descomponerse. Pero se investigó este tema y se consultaron a los patólogos forenses que vieron el cráneo, y porque le encontraron una masa adentro. Y era como extraño porque si bien era una de las primeras cosas que se descomponía, ¿por qué estaba esta masa del cerebro? Y el patólogo forense le confirmó que sí, efectivamente era un tumor cerebral, pero que este se podía calcificar, y que de hecho esa era como la masita que vieron después tras la muerte, y era como una bolita dura. Sin embargo, no se sabe si este fue el tumor que lo mató, tumor que no, porque uno puede vivir dolorosamente con la presencia de un tumor en la cabeza y no va a ser tu causa de muerte. Si bien lo tienes, mucha gente convive con eso, po. Obviamente es algo doloroso, pues, dependiendo de los lugares donde te estén afectando por los vasos sanguíneos al lado, un montón de cosas asociadas. Otra teoría también un poquito más clínica es la gripe y fiebre alta que Poe pudo haber sufrido. De hecho, al salir de Richmond rumbo a Filadelfia el 27 de septiembre de 1849, Poe dudó de salir, porque de hecho su médico le aconsejó de que no viajara, porque había pasado una noche con fiebre muy alta, pero él tenía este compromiso de ir a ver a su prometida. Y de hecho el día en que Poe fue hallado llovía cántaros, y también podía explicar que si se mojó excesivamente explicaba el cambio de ropa que tuvo entre medio y la posibilidad que la gripe igual se transformara en una neumonía fatal.
que la fiebre alta explicara la alucinación y la confusión. Otra teoría también, amigas, de plano el asesinato. Ya, derechamente ya. Derechamente el encargado de los sicarios. De hecho, Poe, que había enviudado de su primera esposa, de su prima Virginia, cuando empezó a cortejar de nuevo a su primer amor, Elmira Shelton, se disponía a casarse con ella cuando murió, po. Eh, John Evangelist Watt, él publicó un libro y argumentó que los tres hermanos de esta primera amante de Poe, molestos también porque el escritor se interponía entre ellos y el dinero de su familia, lo atacaron, po. Primero en Filadelfia, donde habría llegado y donde se quiso esconder, y que por eso tuvo este cambio de imagen, este new look irreconocible, pero que de todas maneras lo atraparon, po. Y lo siguieron en busca de Baltimore, y que ahí le dieron la golpiza de su vida y de su posterior muerte. Y de hecho el libro de él se llama Midnight Drizzly, The Mysterious Death of Edgar Allan Poe. Y de hecho está también la hipótesis de este asesinato, y que fueron también los otros asesinatos de la que otros familiares de la novia que actual iba a ver, también menciona que pudieron haber sido esos. Que no, ninguno de los familiares quería que Poe se acercara a su familia, po. Es que después de como es también, si no La era como fama. pan de Dios tampoco, una fama le precedía. Claro que sí, pues, pero hay más teorías, sí, son un montón. Nosotros pusimos como las más interesantes en todo caso. Sí, mira, como dice también nuestro amigo Milán Platero también que nos Ya. comenta, que dice que a veces las personas en esa época, y eso también es verdad, la enterraban y Oh, porque como que los veían como que no verificaban a veces si las personas estaban como 100% muertos, o sea, si el tipo no respiraba, llegaban y lo tiraban al cajón nomás, como que ya murió ya. Entonces, por lo mismo lo enterraban, y lo enterraban con un cajón con una campanita adentro. sí, pues, Entonces, ¿te acuerdas dale nomás. el libro cuando hicimos el especial de los vampiros? Sí, Ahí contamos porque una de las posibles eh, orígenes del salvado por la campana ujú, es gracias a estas víctimas de catalepsia que se despertaban y tenían que hacer sonar la sí, famosa campana. sí. Entonces, igual, imagínense en un cementerio sentir la campana de noche, igual da como miedo, Pero yo creo que ¿cierto? ahí los cuidadores de los cementerios, si es que había en esa época, ya deberían estar operados de espanto. No, yo creo que no le tenía miedo a nada, tenían nervios de acero ya. Sí, porque en esa época, que los Los vampiros, sepultureros, que todo lo paranormal ahí en los cementerios. sí. No le tenían miedo a nada, yo creo. No, para nada. Otra de las teorías de las muchas que hay respecto de qué le pasó a Edgar Allan Poe, cómo murió, es que este haya muerto por meningitis. Mm. Ninguna de esas hipótesis convenció a Sepsner, quien explicó al Smithsonian.com que el misterio de la muerte de Poe se debe a que posiblemente fue causada por una combinación de muchos factores. Según dijo el médico que lo atendió en nuestra dice que la mejor fuente como de prueba es como el médico que lo atendió. Dice que se registró como causa de defunción de Poe, dice que murió de frenitis. Y es probable que Poe haya sufrido de encefalitis o de meningitis, y que cualquiera de estas dos enfermedades podría explicar también sus síntomas. Entonces esa como que es la teoría que más le calza a él. Otra teoría también dice que pudo haber muerto a raíz de
O sea que él preparó el escenario perfecto para su suicidio. Esto lo dice por el tono y el contexto en el que están escritas sus historias, ya que sus historias tienen entierros prematuros, crímenes, gatos negros, enfermedades escondidas, eh, historias que tienen como que ver mucho con la desesperación, con la melancolía, con la muerte. Y en más de una ocasión el escritor dio como pruebas de que él tenía como deseos de morir. Estaba feliz por la vida, igual era como patológico. Como que todas las mujeres de su vida que él amó fallecieron y de la misma enfermedad, jóvenes. Él no podía, o sea, a pesar de que despegó su carrera como escritor, igual tenía eh, como comentarista literario, se podría decir, incluso algunos dicen que era periodista, que era como muy famoso, igual como que no ganaba mucho dinero, pues, y era muy pobre, aparte del alcoholismo, entonces todo mal. Se dice que hay registros de un año antes de su muerte de que él había intentado suicidarse mediante una sobredosis de laudano, que era como una sustancia que se usaba mucho en esa época y era permitida como analgésico, aunque igual era como media, un poquito como maligna, se podría decir, que igual tenía hartos efectos secundarios bien malos. Se sabe que Edgar Allan Poe también sufrió depresión a lo largo de su vida, o sea, obviamente toda su vida fue una depresión. Pero estudios psicológicos dicen que los marcadores psicológicos de depresión de Poe no eran como consistentes con el suicidio. Por un análisis como informático que realizaron como un conjunto tuvo como patrones constantes, es cosa de leer sus libros, igual para ver de que él igual estaba como sumido en un estado como de depresión. Sí. Pero es que gracias a eso también se logró la genialidad de sus libros, o sea, él estaba como en otro mundo, estaba inmerso como en otra realidad, porque para escribir lo que escribió con ese nivel de detalle, de nivel de descripción de la naturaleza humana, eso es lo que a mí más me llama la atención, es como cómo logra escribir la maldad, la conciencia, aparte del asesino, él tiene como una manera de escribir como este asesino piensa, cómo cómo está como expectante a que lo descubran o que no lo descubran. Entonces es como para estar en un estado de sumamente alterado. Entonces él vivía como en otra realidad para crear lo que creó. Entonces igual es como que este estado de depresión y todo, como que eso ayudaba a su genialidad. O sea, es difícil pensar que una persona dentro de todo, entre comillas, normal, vaya a crear el nivel de obras que creó Edgar Allan Poe y el nivel de complejidad en el desarrollo de la psicología humana. Más el lado como perverso, más como maligno del ser humano, como que el lado B del ser humano. Entonces, igual tiene que haber estado así como muy perturbado. En 1885 declaró haberse contactado con la tía suegra de Poe, ya que era su tía y a la vez era su suegra, María Clem, inmediatamente tras la muerte, para hacérselo saber. Pero de hecho solo le escribió luego de que ella se lo pidió el 9 de noviembre y más de un mes después de la muerte de Edgar. También dijo que Poe había dicho que casi poéticamente, como que él estaba en su lecho de muerte, preparando como para decir su último suspiro, y casi así, pero ultra poéticamente, Edgar Allan Poe dijo como que los arqueados cielos me rodean, y Dios tiene su decreto escrito legiblemente sobre las frentes de todos los seres humanos creados, y los demonios se encarnan su meta para embravecer las olas de la blanca desesperación. Eso fue lo que dijo este médico. Le dio toda la inspiración, po. Como que le dio la inspiración, pero eso es lo que contaba el médico, pero el editor del New York Herald publicó que esa versión de la historia de Morán era como media extraña. Dijo que es difícil imaginar a una persona como Poe que estaba delirando, ya como súper incoherente, y estaba como ya inmerso como en otra realidad en los últimos momentos de su vida, hacer ese tremenda decálogo de oraciones.
tan perfecta y tan poética, era como extraño, así como que no le creía mucho. Y después las declaraciones de Morán también incluso siempre cambiaba la fecha o decía diferente hora respecto de la muerte de Edgar Allan Poe, y para cada una tenía las declaraciones publicadas firmadas, tener los registros del hospital como referencia. Pero una búsqueda de dichos registros realizada un siglo más tarde, que buscaba específicamente un certificado de función oficial, no logró encontrar nada, y algunos críticos atribuyen la inconsistencia y error de Morán como un lapso de memoria, como él tenía como un deseo como de idealizar lo que pasó, una cosa así como de contar, oh, sí, si yo tenía Edgar Allan Poe y pasó esto y esto otro, pero al final terminaba cambiando como muchas veces la historia. Y aparte, ya después, a los 65 años, ya está como medio senil también. Y a la fecha como la publicación de su última declaración, que fue en 1885. ¿Y cómo fue el funeral de Edgar Allan Poe, Mira, Rowena? como yo te decía que lo íbamos a tocar un poquito más adelante, igual fue un tema tanto porque las desgracias lo siguieron tanto en vida como en muerte. El funeral de Poe se llevó finalmente a cabo el día lunes 8 de octubre de 1849 a las 4 de la tarde en el cementerio de Baltimore. De hecho, fue una ceremonia súper sencilla a la que asistieron menos de 10 personas, como 8 o 7 fueron, y la ceremonia duró 3 minutos. Fue tan poca la gente que de hecho el cura que ofició la misa dijo, ¿para qué vamos a hacer sermón? Literal, no quiso dar el típico sermón que se da en los funerales, ni nada de eso, sino que como que ya listo, lo metemos en una tarde fría, húmeda, y el sacristán de la ceremonia describió que el tiempo, el de la siguiente forma, fue un día oscuro y gris, sin lluvia, pero áspero y amenazador. Ese fue el día que enterraron a Edgar Allan Poe. De hecho, Poe fue enterrado, como no era millonario, no tenía dinero en realidad, a pesar de ser un escritor de bestsellers, no tenía la fama ni riqueza que esto Ujú. conlleva, en un ataúd súper barato. De hecho, le faltaban las manillas para tomarlo y poderlo meterlo bien en el hoyo de la tierra, po. De hecho, también tenía una placa el ataúd que iba forrado en un trapo y un almohadón para la cabeza. Eso era todo. Y de hecho tuvo tan mala suerte hasta el día del propio funeral que la placa de mármol para acompañar la sepultura le había mandado hacer un pariente, pero que estaba lejos y se destruyó en el camino porque un tren se descarriló. Mira, un tren se descarriló y chocó justo en el depósito donde esta placa permanecía porque aún no la enviaban. Y yo tenía que Está salir todo mal. todo mal, así tenía que salir en el tren justo de una hora después y justo el tren anterior se descarriló y chocó y la rompió. Y por lo mismo en realidad se marcó como la tumba bajo un número 80, sin identificación, sin nada. O sea, el puro 80 y los conocidos sabían que ahí estaba Edgar. Eso sí, años más tarde, ¿cachai? Después de un renovado interés por la figura de Poe, porque si bien Poe fue popular en su tiempo, no fue tanto para solventarse él solo económicamente. Al igual que la mayoría de los artistas, la fama vino después de su muerte, po, donde se volvió a tomar su novela como referente. Y gracias a esto, el cuerpo de él fue desenterrado no sin pasar, para variar ciertas confusiones. Por ejemplo, eh, él estaba enterrado en los campos del cementerio de Westminster, y lugar que ahora forma parte de la Universidad de Leyes de Maryland, en Baltimore. Y a la primera no pudieron encontrar su cuerpo para poderlo enviar a una sepultura mejor, porque de hecho el lugar original del entierro, que fue marcado con una gran lápida que al final la donaron,
fue colocada en el lugar incorrecto. Esto pasó ya. Cierto que enterraron a Poe con el número 80 ahí tranquilito. Ujú. Y un amigo de él que estaba lejos se enteró de la fatídica, eh, ¿cómo decirlo? Fatídica suerte de la primera lápida y le mandó a hacer otra. Mandó la lápida, pero esta lápida segunda donde marcaba su muerte, donde estaba descansando Poe, fue colocada en un lugar nada que ver, porque en 1864 la lápida de todas las tumbas que antes miraban al este fueron giradas para el oeste. Entonces, ¡Ay, eh, todo mal! sí, las personas que lo exhumaron, de hecho, exhumaron un cadáver al principio que no era el de Edgar Allan Poe. Y tuvieron igual hartas dificultades, que tuvieron que recurrir a los registros del cementerio, a casi una búsqueda del tesoro por encontrar el cuerpo del escritor. Primero igual, como te decía, exhumaron a un chico de 19 años y finalmente cuando encontraron los restos de Poe y abrieron su ataúd, uno de los testigos que notó el cadáver dijo que el cráneo estaba en excelentes condiciones, la forma de la frente, que eran, de hecho, uno ve las imágenes de Edgar, era como el rasgo más reconocible de Poe y que se apreciaba fácilmente. De hecho, el tema de poder hacer un monumento para él por su aporte a la literatura, comenzó siendo una colecta entre los estudiantes de la universidad y los profesores, y después se fue expandiendo. Y al final fue enterrado en su monumento conmemorativo en 1875, junto a los restos de su esposa Virginia y de su suegra María. Y por fin está descansando en paz este escritor que bien mal lo pasó, amiga. Sí, hasta el final, o sea, ni muerto lo seguía pasando mal. Exacto, de Su hecho cuerpo, su hasta fue cuerpo físico. difamado, cuando ya recién estaba el cadáver, entre comillas, como dirían en el campo, Como calentito. está calentito exactamente. eh, También lo difamaron entre medio. Sí, pero como siempre pasa, la envidia está en todos lados, ¿o no? Gente, siempre. Sí, siempre la envidia está en todos lados y las personas malvadas y envidiosas igual. Entonces, a los 2 días de la muerte de Poe apareció un obituario firmado por un tal Ludwig. Posteriormente se supo que el autor había sido el escritor y editor Rufus Wilmot Griswold, quien llamaba a Poe en este obituario como una estrella brillante pero errática. Mal, se está ahí difamando al escritor que ya había fallecido y no podía defenderse. Rufus había intentado incluso difamarlo para hacer a Poe universalmente odiado, incluso antes de su muerte. Tras este fallido intento continuó con más intentos de seguirlo difamando. En su obituario, Griswold dijo que Poe era conocido por caminar delirante por las calles y hablaba consigo mismo, o sea, lo estaba casi tildando de loco Griswold a Edgar Allan Poe, seguramente celoso también de su gran talento, ya que no sé si se han dado cuenta, pero como que la mayoría de las personas que son como ultra genios en esta época, como que viven en la pobreza y mueren así como de forma misteriosa, y aparte como que siempre tienen como a su némesis que lo odia y los detesta, como vimos a Tesla hace algunas semanas también, que le pasó como lo mismo con Edison, si mal no recuerdo, que era Claro, como su némesis, que siempre lo odiaba y como que le trataba de quitar los proyectos y era como siempre peleando, y que hasta el final, hasta el día de su muerte, trató de difamarlo también. Y en este caso igual pasó lo mismo, sí, pero ¿ya? ojo que Poe también era como súper pesado con su gremio escritor, pues acuérdate que él Ah, empezó sí, siendo crítico y no pudo sí, seguir porque de verdad era como pasa el agua, así que en paz descanse don Pasalagua, pero peor.
Y por eso Por- también no duraba en sus trabajos, po. Por el es mal que era, carácter y la difamación. Y no difamación, sino que el entierro que hacía en vida a la obra de sus congéneres. sí, sí, también como crítico literario, Edgar Allan Poe era como bien terrible. Así que no lo querían mucho los escritores que digamos. Aparte que este hombre que estaba como difamando los Griswold dijo que Edgar Allan Poe era como arrogante, que creía que todos los hombres eran villanos y se enojaba fácilmente, lo cual por todo lo antecedentes que hay pudo haber sido así. Y el auditorio de Ludwig también se convirtió en una caracterización como clásica de Poe, como que la gente creía que Poe era así. Y Griswold también había servido como agente para muchos escritores estadounidenses, pero no estaba claro si Poe lo designó como su albacea literario o si Rufus se hizo a cargo por medio de un engaño o un error de la tía suegra de Poe. En cualquier caso, presentó como una colección de obras de Poe que incluyó un artículo biográfico titulado Memorias del autor, en el que se representaba a Edgar como un depravado, un borracho y un loco perturbado por la droga. O sea, él hizo como unas memorias que al final, en vez de memoria, terminaron por difamar más a Edgar Allan Poe. Y se cree que la mayor parte del artículo fue inventado por Griswold, hecho que fue denunciado por aquellos que conocieron al escritor, entre ellos Sarah Helen Whitman. Sin embargo, el relato de este autor súper celoso y envidioso alcanzó mucha popularidad debido a que era el único referente como biográfico que había de Edgar Allan Poe disponible en esa época y fue como muy distribuido, así que se hizo como muy popular. Y esta biografía continuó siendo como popular durante mucho tiempo, porque los lectores asumieron que Poe era así como lo describía este autor, medio envidioso. Medio o Eh, entero. entero envidioso y que él había sido casi como igual a los personajes ficticios que había creado Edgar Allan Poe en sus libros. Y entonces como que a la gente le gustaba como esta personificación como medio malo rebelde que había escrito este autor de él. Y ya que no hubo ninguna parte de biografía fiable de Poe hasta la aparición de John Henry Ingram en 1875 y en 1941 con Arthur Hobson Quinn, quien presentó una evidencia de que Griswold había falsificado y reescrito una serie de cartas de Poe que se incluían en sus memorias de autor. Qué Ya para feo. entonces, sí, qué feo. Ahí difamándolo de pura venganza y para hacerse seguramente conocido y ganar dinero, porque tiene que haber ganado algo. Puede haber sido en esta época, no sabe. Para entonces la descripción hecha por Griswold de Poe ya se había afianzado en la mente ya del público y era como ya, todavía no asumió que él era así, y no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y distorsionó como la imagen que se tenía de Edgar Allan Poe, y se hizo como ya parte de la leyenda ya, a pesar de que intentaron corregirla, ya se hizo ya como leyenda ya que Poe era así como borracho, depresivo y todo lo que él puso en esta como obra difamativa. Quizás Poe sí fue alcohólico, bueno, para jugar, pero quizás Carretero, no en el grado de que estos personajes quisieron ponerlo. sí, o sea, no era para tanto, poder ser. Exacto, y como dice aquí nuestra amiga Lupe Zapata, que después de una difamación viene una exaltación, pues y fue justamente lo que pasó con la obra de Poe. Sí, De hecho, Griswold y el otro autor no resuenan, pues. no, pues, No resuenan por este, acá. En cambio, tú vas a una librería y encontráis toda la literatura ligada a Poe. sí, es como el gran referente, el maestro de terror, policíaca también, de gótica también. O sea, a todos los que le encanta la literatura oscura y gótica de terror, Sobre el ocultismo que tiene va tras la depresión y lo que va ligado con... para poder crear esa genialidad que escribió de él también. Ujú, Tiene que haber estado su mente en otra, como decía Lupe también, en otro plano. en otro plano, realidad distinta. Él vibraba diferente
diferente al resto de las personas. De repente por eso también encontraba que era tan incomprendido y también bebía y todo lo demás, porque encontraba que estaba como en una realidad que no era la suya, no sé. El libro es como súper fascinante, Rubén. Y aparte que son cortitos, eso es lo bueno. Y Mm, son, amiga, de lo bueno poco. exacto. ¿Te tinca que para cerrar este capítulo podremos concluir que nadie sabe o quizás nunca se va a saber de qué en realidad murió Edgar? Porque hay un montón de teorías al respecto. Y Sí, de hecho él nos dejó, ha habido una, ¿cómo decirlo? Como un nuevo boom por adquirir los cuentos de Don Edgar y han salido nuevas, o sea, nuevas versiones,